aplauso fuerte a Cristo, aleluya. Él merece la gloria y la honra por siempre. Padre, así, Señor amado, te presentamos estas ofrendas, diezmo, lo que los hermanos hayan traído. Señor, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Recíbelos en el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Si hay alguna visita aquí, le damos la bienvenida, pueden tomar su lugar. Y el anuncio que tengo es para el domingo que viene. De hoy en una semana tendremos aquí presentación de niños, así es que va a ser una ceremonia ese día en dedicación a los niños, ya que algunas familias quieren traer sus niños, ¿verdad?, presentarlos delante de Dios como un regalo que Dios les ha dado, y ellos quieren venir a presentarlos al Señor como para darle gracias de que Dios les regaló ese hijo, esa niña, ese niño, y va a ser glorioso ese día, el domingo que viene. Así es que no falte nadie, porque vamos a estar aquí celebrando esa presentación de niños. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos, porque en realidad estamos contentos de que están aquí. Vamos a la enseñanza en esta hora, aprovechar bien el tiempo. Miss Kim no va a estar dándoles clases, déjenme decirles que Miss Kim está ocupada en otros asuntos de la iglesia todo este mes. Habíamos quedado que iba a dar un domingo sí y un domingo no, pero pensamos que es mejor que se tome el mes que falta libre para así ocuparse en otros asuntos de la iglesia. Y los niños no van a tener clase estos domingos que siguen, o sea, los adolescentes, que ella siempre se encarga, pero ya es solamente en este mes. Ya el mes de noviembre, pues ya en adelante, ya esperemos que ya todo esté bien para que ella pueda seguir dándoles clases a los adolescentes. Por lo pronto, no, ellos van a estar aquí en el santuario, así es que aquí estaremos todos. Solo los más pequeñitos estarán en la parte de atrás, con el cuidado de las que están cuidando allá. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija, y vayan abriendo sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, y ahí vamos a iniciar la enseñanza en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti en esta hora, Señor, y delante de esta congregación, sabiendo, Padre Santo, que yo no soy nadie delante de ti, pero tú eres el que habla, Señor, tú eres el que enseña, tu Santo Espíritu nos dirige y nos enseña, Padre Santo, tu palabra, Señor, y el mensaje que tú nos quieres traer hoy, que sea de bendición para cada uno de los oyentes, los que están aquí, los que están por medio del internet, Señor, que todos seamos edificados con la enseñanza en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos, amén. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. La enseñanza, el título es La doctrina de Dios y las falsas doctrinas. Es el título, La doctrina de Dios y las falsas doctrinas. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su carta, aquí en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que mandases a unos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? De que hay una doctrina buena, hay una doctrina que viene de Dios, que es la doctrina que Dios nos enseña por medio de su palabra, que es la Biblia. Pero hay otras doctrinas que hemos a lo mejor oído y que existen, pero esas otras doctrinas son falsas. Todas las demás doctrinas que no son de acuerdo a la Biblia, que no son de acuerdo a las enseñanzas que están en la Biblia, de acuerdo a su palabra, todas las demás son falsas. No importa que sean otras Biblias que alguien se inventó, son falsas, porque solamente hay una palabra, hay una Biblia que es la palabra de Dios. Y todos los demás libros que alguien inventó, que supuestamente son revelaciones que alguien le haya dado, son falsos. Todo lo que no está conforme a la Biblia, todo es falso. Hay algunos que escriben libros y se apoyan en la Biblia para escribir sus libros, está bien, pero con todo eso tiene uno que leerlos con mucho cuidado, porque a veces el contenido de ellos, el comentario que ellos dan a la palabra de Dios, a veces es personal, y no nos podemos dejar llevar por el comentario de otras personas. Si no es conforme a la palabra de Dios, no debemos creer, aunque se apoyen en la Biblia, en versículos de la Biblia. Entonces, la única que es verdad y la única que es sana doctrina es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque aún en las iglesias
de sana doctrina, pueden surgir movimientos que tuercen el verdadero evangelio y venimos a caer en apostasía. Venimos a caer en doctrinas falsas, como es el mensaje de este día. Déjeme decirle que en estos tiempos a los cuales hemos llegado, son tiempos peligrosos y debemos tener mucho cuidado dónde nos metemos y a qué iglesia elegir para congregarnos y ser edificados con la sana doctrina. Porque hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias tienen sana doctrina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo le recomiendo a una persona que va a dejar una iglesia que busque dirección de Dios para que Dios lo dirija a dónde va a ir. Porque se puede meter en iglesias que en realidad no están enseñando bien. Y cuando uno no se da cuenta, si uno no tiene la sabiduría de Dios, no tiene el conocimiento de Dios, puede ser que sea engañado y después se desvía de la sana doctrina. Entonces es algo muy importante porque de la doctrina depende nuestra salvación. Depende de la sana doctrina, depende nuestra salvación. Porque ya una vez que creemos nosotros en Dios, tenemos que estar en un lugar donde se predique la sana doctrina. Porque queremos aprender más de Dios. Yo, por ejemplo, cuando me convertí a Cristo, ese era mi temor. Llegar a un lugar donde no se predique la verdad y que yo sea confundido y que en realidad esté desviado de la doctrina de Dios. Y ese era uno de mis más grandes temores antes de convertirme a Cristo. Entonces, ahora que tengo más conocimiento de la verdad, ahora tengo más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos donde se oye mucho y se ve mucho por redes sociales y iglesias que están alrededor nuestro, donde uno no puede dejarse llevar por todo lo que sucede en cada iglesia. Pueden aún suceder milagros, pueden aún haber revelaciones y qué sé yo, profecía, pero tiene que estar todo en orden conforme a la palabra de Dios. Porque hay hombres que quieren ser exaltados en vez de exaltar a Cristo. Y ese es un error. El que debe de ser exaltado es Cristo todo el tiempo. Tanto en la alabanza, la adoración. Ahorita estuvimos exaltando al Señor en la alabanza, en la adoración. Precioso. Ahora queremos exaltar al Señor por medio del mensaje. El mensaje que tiene que estar basado en Jesucristo. Siempre. En la palabra de Dios. Y nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros solamente nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios. No le tenemos que agregar o decir, no, yo creo esto, yo pienso que es así, porque entonces le quitamos el contenido a la Biblia, a la palabra, y ya hacemos nuestro propio comentario, nuestra propia conclusión. Y la Biblia no es de interpretación privada. No es que tú dices, yo así la entiendo y así es, no. La Biblia se interpreta así como Dios la ha dejado, como Dios la ha diseñado, para que nosotros la entendamos, no para que cada quien le dé su interpretación a su gusto. Entonces, es algo muy importante que tenemos nosotros que entender, que la doctrina que nosotros estamos ahora aprendiendo tiene que ser una doctrina sana, tiene que ser una doctrina donde no hay alteraciones, tiene que ser limpia, transparente, de tal manera que aún los que predicamos, tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, cómo andamos, cómo vivimos, porque también de nosotros depende el testimonio, porque de nosotros vamos a exponer la palabra de Dios y tenemos que ser vasos limpios delante de Dios. Entonces todo cuenta, tanto cómo se va a exponer la palabra, como cómo estamos caminando nosotros delante de Dios en esta vida, en este mundo y delante de los hombres. Entonces es algo muy importante que necesitamos nosotros entender, porque en este mundo hay muchas iglesias y muchas doctrinas, pero no todas llegan a Dios Padre y Jesucristo el Hijo. No todas las doctrinas hablan de Jesucristo, del Padre. Hay unos que hablan solamente de Jehová, otros hablan de Jesucristo, pero no hablan de los dos, porque unos no creen en Jesucristo, otros no creen en el Padre, otros solamente creen en Jesucristo. Y hay mucha confusión en esas doctrinas que son falsas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno.
De eso se compone Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando una iglesia predica Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son uno, están en un buen fundamento. Pero de ahí todavía depende la doctrina que tenga esa iglesia o ese ministerio. Entonces, hay mucho contenido que nosotros tenemos que ver, porque como los tiempos son malos, como dice la Biblia, se levantan falsas doctrinas. Por ejemplo, un hermano mío me mandó una enseñanza de alguien que está predicando, que está enseñando, es un judío mesiánico. Entonces dice pues que escudriña bien esa enseñanza. Y yo mismo me dijo, ¿ya la escuchaste? No, en realidad digo, tengo que sentarme a escuchar esa enseñanza porque en realidad estoy muy ocupado. No, pues si yo nomás, porque como tú eres pastor, y yo quiero que tú escuches bien, dice, porque allí hay como verdades, dice, pero está raro porque en realidad es algo que no se había escuchado antes. Y empieza a hablar allí la persona esta que supuestamente Caín no es hijo de Adán y que es hijo del diablo. Entonces es algo que por ahí anda esa doctrina y dice que anda muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Le están empezando a buscar otro lado a la Biblia, cuando la Biblia claramente dice tal y como es. Pero cuando alguien empieza a pensar diferente, no, es que a lo mejor viene de otro, que a lo mejor, ¿quién fue la mujer de Caín? Y empiezan a sacar otras conclusiones y que empiezan a buscar, y empiezan a decir que es que ya había gente antes de Adán y Eva, que es que ya había gente en este mundo. Son cosas que no están en la Biblia y no podemos creerlas. Todo lo que no está en la Biblia no se debe de creer. No importa que se oiga muy bonito y que se oiga muy bien, como que así debe de ser, pero si no está en la Biblia no lo podemos creer. Entonces hay mucha confusión ahí. Le dije, mira, yo en realidad no tengo ahorita tiempo de estar buscando. Le dije, yo estoy buscando el mensaje para hoy. Le dije, y algún día que yo tenga tiempo lo voy a escuchar. Le dije, pero ahorita en realidad ni he puesto atención en eso, porque supuestamente para él es muy interesante que yo escuche ese video, esa enseñanza, porque son falsas doctrinas que te desvían del verdadero evangelio. Hay quienes están en la verdad y se desvían cuando ven que otra doctrina se oye bonito y que otra doctrina que escuchan como que se oye mejor, como que esto ya no me gusta, ahora voy a probar esa doctrina, a ver de qué habla y a ver a dónde me lleva. Tenemos que tener mucho cuidado porque te puede llevar al mismo infierno. Acuérdense que solamente hay un camino y es Jesucristo. Todos los demás caminos lo llevan uno a la perdición y el único que salva es Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos dice, mira, escucha esta enseñanza. Cuando está desviado del evangelio que hemos aprendido y conocido, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos, porque se oye muy bonito, se oye como que es cierto lo que se habla, lo que se enseña, pero si no está conforme a la Biblia, no podemos nosotros dejarnos llevar. Entonces, estamos en esos tiempos peligrosos. Entonces, si vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, porque aquí el apóstol Pablo a Timoteo le estuvo diciendo en sus 2 cartas que tuviera mucho cuidado y que el Espíritu está ya hablando claramente en ese tiempo, que iban a venir tiempos peligrosos, que son los que estamos viviendo ahora. Vamos a estar en 1 Timoteo y en 2 Timoteo para ver lo que el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo, que tuviera mucho cuidado con estas doctrinas que se iban a levantar y que ya están en medio de nosotros, en el mundo. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya desde hace 2000 años atrás, cuando se escribió la Biblia aproximadamente, ya decía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos son estos tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos finales, que ya se siente que el arrebatamiento llega en cualquier momento Dios, el Señor, viene por su iglesia. Entonces estamos en esos tiempos peligrosos, donde dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Dejar la fe en la cual han creído. Dejar la fe en Jesucristo. Apostatar quiere decir que le dan la espalda a Dios y se van tras otras enseñanzas, tras otras doctrinas, tras otras creencias, porque creen que lo que ellos creían no es verdad. Eso es apostatar, eso es negar la fe.
apostatarán de la fe, escuchando, dice ahí, a espíritus engañadores. Acuérdense que espíritus engañadores se refiere a personas que están hablando cosas engañosas. No es que usted va a ver un fantasma por ahí que está enseñando, no. Espíritus engañadores está hablando de personas, maestros, que pueden decir que son evangelistas o maestros o pastores, que tienen un espíritu de engaño. Y esos espíritus hacen que la persona hable cosas erróneas, cosas que no están en la Biblia. Entonces los espíritus engañadores engañan a las personas que están escuchando. Se levantarán, ¿verdad? Dice ahí, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios es todo lo que no tiene nada que ver con la Biblia. Son doctrinas falsas, erróneas, completamente que no tienen nada que ver con Dios, que a lo mejor hablan un poco de Dios, pero no dicen que Jesucristo es el Salvador. No dicen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, son espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. Por eso hay una sola doctrina verdadera, que es la de Dios. Es la que Jesucristo nos anunció, las buenas nuevas de salvación. Es Jesucristo, el Hijo, que vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo que nos motiva, el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Padre que está en su trono y Jesucristo a su diestra. Esa es la doctrina que se nos ha traído desde un principio y es la doctrina que debemos de creer. Entonces, estos falsos maestros que se han levantado en los últimos tiempos, hay personas que no los disciernen porque en realidad están bien ocultos en el Evangelio. Porque aún dicen que se predica el Evangelio, aún dicen que predican el Evangelio, pero tienen que tener cuidado porque puede ser que sea un poco de verdad, pero lo demás es mentira. Entonces, son tiempos peligrosos, donde no puede uno meterse en cualquier lugar, en cualquier iglesia, decir, aquí estoy bien. Uno tiene que discernir. Como yo recuerdo que una vez una hermana dijo, no, dice, pues ya estoy en otra iglesia, se había ido de la iglesia donde nosotros estaba en otra iglesia, y nos la encontramos y la saludamos, y ¿cómo está? No, pues bien, dice. Acá donde estoy, dice, el pastor es bien chistoso, dice. Dije yo, pues de chistoso, los chistes lo pueden llevar uno a la perdición también. No es de ser chistoso y cómico, sino que hay que predicar la sana doctrina. Entonces, no porque sea simpático y chistoso la persona que está al frente, ya es un buen pastor, ya es un buen siervo de Dios. No, es que se tiene que predicar el Evangelio, la verdad. De ahí para allá, lo demás sale sobrando. Es por eso que a veces no hay que ser tan cómicos, porque puede ser que el carisma hace que las personas crean y en realidad si la persona está mal, solamente porque cae bien, van a decir estoy bien porque me cae bien, pero la palabra es la que cuenta. La palabra de Dios es la que cuenta en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Así es que tenemos que estar con los oídos bien atentos, los ojos bien abiertos, donde quiera que estemos, porque puede ser que seamos engañados y ni nos damos cuenta. Acuérdense que ser engañado es que tú no te das cuenta que eres engañado. Entonces, estamos en los tiempos peligrosos. Vamos a seguir hablando de lo que es lo que es la sana, lo que no es sana doctrina de maestros, y estamos en tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Aquí también el apóstol Pablo le dice a Timoteo de personas que van a surgir entre medio de nosotros, en medio de las congregaciones. No cree que aquí le está hablando a Timoteo. El apóstol Pablo no le está diciendo, mira, esta gente no está hablando que es gente mundana. Aquí se refiere a personas que están en las iglesias y que tienen estos problemas, que tienen este carácter, son este carácter de personas, pero están en las iglesias. Por eso le dice, ten cuidado, porque sabemos que allá en el mundo hay de todo. Allá en el mundo te vas a encontrar gente de toda clase, pero esta carta es a Timoteo para que tenga cuidado de las personas que están en las iglesias, en las congregaciones y que se infiltran y engañan. Entonces no cree usted que aquí le está diciendo que son personas comunes. No, estas personas de las cuales menciona aquí el apóstol Pablo son personas que están en congregaciones y que engañan a la congregación. Vamos a ver el carácter de estas personas. Capítulo 3 del 1 al 5 de 2 de Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué son amadores de sí mismos? Que hablan más de ellos que de Dios.
yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo tengo, yo hago, yo, y de Dios casi no hablan. De Cristo, a Cristo no le exaltan. Entonces, por eso dice que son amadores de sí mismos, porque solamente hablan de sus logros, de lo que han hecho, de cómo Dios los ha usado y de todo lo que ellos han hecho a lo mejor en su ministerio, pero no exaltan a Dios. De vez en cuando le dicen gloria a Dios, pero en realidad hablan más de sí mismos. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. Son egoístas y no piensan en los demás, sino en sí mismos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, ávaros. ¿Qué son ávaros? Que piensan solo en el dinero. Piensan solo cómo hacerse ricos. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este versículo está confirmando que son personas que se creen hijos de Dios. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de evangélicos, por decirlo así, porque cuando habla de piedad habla del evangelio, que tendrán apariencia de evangélicos, pero negarán la eficacia de ella. Negarán en realidad lo que es el verdadero evangelio. Dice, a estos evita, en otras palabras, no te juntes con ellos, no te les acerques, no tengas contacto con ellos, no te lleves con ellos. Es por eso que es bien difícil en estos tiempos tener pastores en los cuales uno pueda invitar a su casa y tomarse un café, o invitarlos a cenar. Porque aún nosotros como pastores tenemos que tener cuidado qué pastores son nuestros amigos. Yo tengo muy poquitos amigos pastores. En realidad tengo como 3 o 4 que yo puedo decir, estos son de confianza. Con esto yo me puedo sentar a tomar un café o a comer un plato de cena con ellos o ellos en mi casa. ¿Por qué? Porque muchos que yo conozco son diferentes, piensan diferente y algunos piensan más en el dinero, a unos piensan más en tener poder, a unos piensan más en cosas vanas. Y yo digo, yo no me puedo juntar con esta persona porque en realidad tiene otra mentalidad y me puede contaminar. Me puede contagiar, me puede hacer creer que yo necesito tener lo que ellos tienen y ellos me pueden decir, mira, yo te puedo enseñar cómo tú seas como yo. Entonces yo no quiero aprender más de ellos, porque si no dan buen testimonio, ¿cómo yo quiero ser como ellos? Entonces, aún nosotros los pastores tenemos ese problema de que no podemos llevarnos con todos los pastores. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos. Entonces yo no puedo señalar a nadie, pero sí puedo yo tengo que tener cuidado con quién yo puedo relacionarme como pastores. Es por eso que a veces uno no puede andar yendo a las iglesias, a invitaciones. ¿Por qué? Porque tienen otras enseñanzas, porque tienen otra visión a veces, donde uno cuando lleva a la congregación, cuando lo invitan a un lugar de esos, algún evento, puede ser que suceda algo que después nos podamos arrepentir, que digamos, ¿para qué yo recibí esa invitación? ¿Para qué hice caso a la invitación? Tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. Y hay personas que no se dan cuenta porque es un engaño. No se dan cuenta porque en realidad piensan que todo está bien. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Así en los tiempos que estamos viviendo, uno tiene que tener mucho cuidado, tanto los pastores como ustedes, dónde nos metemos y a quién invitamos también. Entonces, ahora sí hay que andar con los ojos bien abiertos, porque no sabemos lo que va a seguir sucediendo. Sigamos leyendo problemas de ese tipo en 2 Timoteo 4, del 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 4. Ahí también sigue hablando de personas que tienen problemas en tocante a la doctrina. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se irán a las fábulas. Es lo mismo. Hay personas que tienen comezón de escuchar algo bonito, algo que sientan que les endulza el oído. No podemos dejarnos llevar por mensajes bonitos, porque el evangelio, acuérdense que la palabra de Dios es como una espada. Y a veces nos duele cuando se nos predica, porque el mensaje tiene que hacernos efecto a nosotros. No es nada más de que te hace sentir bien y ya. No, es que a veces nosotros estamos mal y la palabra de Dios llega y penetra y saca lo que está mal en nosotros. Entonces hay personas que por eso están buscando iglesias donde se les predique muy bonito, porque dice que tienen comezón de oír cosas bonitas, cosas agradables. No quieren escuchar nada que tiene que ver con el pecado, con que tienes que caminar en santidad. A ellos no les gusta eso porque ellos quieren vivir su vida como ellos quieren vivirla. Entonces se amontonan porque dice que conforme a sus propias concupiscencias enseñan. El versículo anterior, si no me equivoco. Conforme a sus propias concupiscencias quiere decir que conforme a sus propios deseos. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sus propias concupiscencias quiere decir a sus propios deseos carnales, no conforme a la Biblia, no conforme a la enseñanza, sino que conforme a sus propias concupiscencias, son carnales, hablan solamente de la carne y cosas vanidosas, y esas personas son las que contaminan a las congregaciones. Porque después las congregaciones dicen qué bonito se oye, qué bonito se enseña, se oye bien, y agarran el mensaje que en realidad los va llevando a la perdición. Aquí no se trata de que nos guste, aquí no se trata de que se oyó muy bonito, de que me gustó, no, aquí se trata de que a veces nos tiene que doler. A veces nos duele que a veces decimos, esa palabra me dolió, pero me gustó. Yo creo que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos mal. Como el mensaje del viernes del hermano Héctor, ¿verdad? Levántate del sueño en el cual estás. ¿Usted cree que yo duele? Porque en realidad es algo que dices, estoy mal. Yo tengo que orar más, tengo que levantarme, si estoy dormido, levantarme y estar de pie y caminar y hacer lo que tengo que hacer. Porque si estoy dormido, me va a llevar la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, como dice el dicho, no la Biblia. Porque hay unos que piensan que dice la Biblia, no la Biblia, el dicho. Entonces no podemos estar dormidos. Ese mensaje en realidad todo nos afectó, porque en realidad así deben de ser los mensajes. Estás mal, tienes que levantarte. No es que te despierta el ángel que mandó Dios para que te levantes y sigas tu camino, no, te vuelves a dormir, lo que le pasó a Elías. A veces así estamos. Pero esos mensajes nos sirven a nosotros para que nos despierte de la posición en la cual estamos nosotros, que creemos que estamos bien. Entonces los mensajes a veces nos deben de incomodar, a veces nos deben de doler, porque así es la palabra, es como una espada que penetra y nos duele cuando penetra. Entonces no nos tenemos que enojar, tenemos que darle gracias a Dios porque el Señor nos habló y nos dice, estás mal, tienes que cambiar. Pero hay personas que quieren estar en lugares donde se les habla muy bonito y que estás bien y Dios te ama y no te preocupes, sigue tu camino, sigue tu vida como vives, Dios como quiera te ama así como estás y no te preocupes, todo va a estar bien, pero no les dicen tienes que caminar bien. Tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la maldad, tienes que dejar los rencores y todo lo que te afecta, tienes que dejarlo porque en realidad eso te va a llevar a la perdición. No les dicen eso porque se van a sentir mal, pero la Biblia es clara y a veces nos tienen que doler los mensajes. Así es que hay que recibir todo lo que Dios nos traiga porque todo está en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Pero en estos tiempos, por eso hay iglesias que se llenan, no porque se predique bien, sino porque les gusta cómo se predica en ese lugar. Aunque sean puras tonterías las que se hablen ahí. O porque es muy chistoso, es muy cómico, es muy carismático la persona y todo está bien ahí y hay mucha motivación. Sí, pero la motivación no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Muchas de las veces ni se predica el evangelio, solamente se predica la motivación. Y la palabra se deja a un lado. Y solamente es pura motivación y es lo que le gusta a la carne. La motivación, no, la palabra de Dios es la que hace efecto. La palabra de Dios es la que nos hace cambiar.
Es la que nos dice, estás mal, arrepiéntete. Y tenemos que recibirla. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, iglesia, ya estamos en estos tiempos que mencionan estos versículos. Ya estamos en estos tiempos. Aquí dice que en los posteriores tiempos, pero ya estamos en estos tiempos de tal manera que ahora lo que hay que tener cuidado, como dije al principio, dónde nos metemos y a qué iglesias vamos, en qué iglesia nos vamos a congregar. Entonces, eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros porque ya nosotros estamos advertidos por la palabra de Dios que está aquí, de que tenemos que tener mucho cuidado con estas personas y estas doctrinas que se han levantado últimamente donde quiera alrededor del mundo. Cada vez más y más se levantan más personas con diferentes enseñanzas y diferentes doctrinas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a 1 Timoteo 4:1. Bueno, en realidad ya lo leímos. Aquí solamente estoy mencionando lo que nos dice el apóstol Pablo. Tenemos que tener mucho cuidado de meternos en esos lugares y en esas iglesias porque ya se nos advirtió. Ya se nos dijo en su palabra, pero si usted no lee la palabra, ¿cómo usted se va a dar cuenta? ¿Cómo usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice, ten mucho cuidado de las falsas doctrinas? Hay solamente una doctrina buena, es la doctrina de Dios, pero las demás son falsas. Todas las demás son falsas. Entonces, todo depende de nosotros porque ya se nos dio la advertencia aquí en las Escrituras. Ahora depende de nosotros dónde nos vamos a meter, con quién vamos a congregarnos, con qué iglesia nos vamos a congregar, quiénes van a ser nuestros pastores y todo lo demás. También el apóstol Judas, en su corta epístola, vamos a Judas capítulo, pues solamente tiene un capítulo, pero vamos al versículo 4 y vamos a ir viendo versículos salteados donde el apóstol Judas también, en el versículo 3, vamos primeramente, en el versículo 3, habla de que tenemos que tener mucho cuidado y hay que combatir, dice allí, ardientemente por la fe. Dice, amados, por la gracia, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaros, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí dice que combatamos. ¿Qué es combatir? Es que no nos dejemos llevar por cualquier doctrina. La fe de la cual está hablando ahí es la fe que es el evangelio verdadero. Entonces, quiere el apóstol Judas aquí que ardientemente combatamos. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado con esas doctrinas falsas y con los falsos maestros, profetas, evangelistas y todo lo que tenga que ver con la sana doctrina. Y hay que combatir. Combatir es, hay que luchar. Hay que no permitir que nos engañen. Porque aquí el apóstol es una carta muy corta, solamente es un capítulo, pero habla fuertemente de estas personas que engañan, así como el apóstol Pablo a Timoteo. Aquí también el apóstol Judas nos dice que esas personas en realidad son perversas y están en las congregaciones, así como están en las congregaciones que el apóstol Pablo dice a Timoteo. Aquí también el apóstol Judas habla de estas personas y vamos a ver el carácter de estas personas de las cuales habla Judas, versículo 4, y luego nos vamos a brincar al 7 y luego al 8 y así les voy a ir dando los versículos. Los vamos a ir salteando porque solamente queremos hablar del carácter de estas personas que en realidad son falsas. El 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, dice ahí, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo son personas que están en las iglesias? ¿Por qué? Porque ellos mencionan a Dios. Dice que hombres impíos, dice ahí, impíos es una persona que ha dejado la fe y se ha apartado del evangelio, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son hombres que enseñan
Ya no te tienes que cuidar, no tienes que andar tanto en santidad. No te tienes que cuidar de la santidad, simplemente vive la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios no es para andar nosotros como queramos. La gracia de Dios es para andar nosotros con temor reverente hacia Dios. Andar honestamente en este mundo, que no nos juzguen, que no nos señalen. Pero aquí dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice, no, hombre, no te preocupes, Dios te ama así como eres. Vive tu vida como te dé la gana, haz lo que quieras, Dios te sigue amando. Eso es lo que hacen estas personas. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso no les importa a Dios. No viven como Dios, con el temor de Dios. Por eso desvían a las congregaciones y dicen, tú vive la vida como tú quieras y Dios te sigue amando. Estamos en la gracia. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son personas impías, dice allí. Predican el evangelio, pero son impíos. Niegan a Dios. Dice el versículo 7 y luego el 8. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está hablando sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la inmoralidad, por el pecado que había en ellas. Pero estos sinvergüenzas dicen que la gracia de Dios es para hacer lo que te dé la gana y Dios te sigue amando. Dice el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, dice ahí, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Sigamos con el 10. Nos vamos brincando versículos porque los demás no hablan de cómo son estos hombres, hablan de otras cosas, del juicio que les va a venir. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice que hablan cosas que no conocen. ¿Por qué? Porque no están conforme a la doctrina. Y de las que conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. Ya no piensan como personas normales. Ya un animal piensa más que ellos. Si tú tienes una mascota, tienes un perro, a veces tiene más razonamiento que una persona de las que están hablando aquí. A veces entiende más una mascota que tú tienes en tu casa que una persona de estas, porque teniendo conocimiento se corrompen a sí mismos. Tenemos que tener cuidado. Y el problema es que están en las congregaciones enseñando y corrompen a toda una congregación. Dice ahora el versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Imagínense, son descripciones de personas que viven así, que la gracia la ven como un libertinaje y son como árboles sin fruto, incluso dice que 2 veces muertos, y como nubes que solamente andan paseando, solamente se ven bien, pero en realidad están vacías. Así son estas personas que han dejado el evangelio y se han vuelto impíos y convierten el libertinaje en la gracia de Dios. El 13 y luego el 16, para ir a otro. Dice, fieras ondas del mar que impulsadas, que espuman su propia vergüenza, dice allí, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Personas que solamente andan por ahí, de aquí para allá, para ver dónde le sacan provecho. Se aprovechan de los inocentes, le sacan el dinero, le sacan el trabajo. Ven, hazme trabajo en mi casa y soy el siervo de Dios y solamente te voy a dar un lonche y ya estás pagado. Sacan provecho. Yo no le saco provecho aquí a nadie. Prefiero que me saquen provecho a mí antes que yo sacar provecho a alguien. Pero así son. Personas que solamente sacan provecho de los demás porque saben que los demás son muy inocentes y se van a dejar sacar provecho. Entonces,
Estas personas en realidad no temen a Dios porque no les importa la vida de los demás. Solamente tienen congregaciones, algunos de ellos, para sacarles provecho porque de ahí está el sustento de ellos. Pero en realidad no es que amen a Dios. Hablan de Dios, puede ser que hablen de Dios, pero sus frutos dicen otra cosa. No dan frutos. Son como árboles sin fruto, dice 2 veces muertos. Esas personas están en congregaciones, no aquí, pero alrededor del mundo, donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando una persona llega a una iglesia, tiene que primero saber el historial de esa iglesia. ¿Qué ha pasado en esa iglesia en tiempos pasados? ¿Por qué? Porque llegan con ojos cerrados. Oh, aquí se oye muy bonito, la música está muy bonita, aquí cantan bien, aquí se alaba a Dios con libertad y aquí todo está bien, aquí me quedo. Pero a veces no saben de todas las cosas que han pasado. Entonces tienen que tener mucho cuidado y ver el historial de esa iglesia donde están metidos y el pastor, cómo ha caminado, qué ha hecho, si ha caminado bien, si tiene buen testimonio o ha hecho cosas fraudulentas. Todo eso tienen que investigarlo. ¿Usted cree que para eso Dios nos dio sabiduría y discernimiento? No para meternos en cualquier lugar y aquí se oye bien, no. Hay que ver el testimonio de aquellos servidores que están en esa iglesia, de los ministros, para poder uno decir, aquí es confiable. Porque, hermanos, en este mundo hay de todo y en las iglesias también. Así es que no cree usted que en todas las iglesias habemos santos, ¿no? Porque esa es la decepción de algunas personas que llegan a la iglesia y dicen, no, aquí todo el mundo es santo. No, no se crea. En una iglesia hay de todo. Entonces, no podemos nosotros, también no queremos que usted hable de todo asustado, que a ver qué me van a sacar, no. Pero que Dios nos ayude, porque donde quiera se pueden meter personas y si uno no tiene discernimiento, hasta uno mismo lo pueden estafar. A mí me han estafado, siendo yo pastor. Ya les dije en San Carlos que llegó un señor pidiéndome ayuda, y por aquí estaba bonita ahí en la Rosemary, ahí tomando con unos borrachos ahí, y otro día que fui a buscarlo para llevarlo a la iglesia, supuestamente yo, porque no tenía carro, y nosotros éramos los que teníamos las personas, mi esposa ya en una ven. Y cuando veo allí era un borracho, y allá me fue a sacar como unos $200 porque decía que necesitaba dinero y que no sé qué. Solamente fue a sacar mi dinero. Pero bueno, ya pasó, ya de esta vida, ya murió. Pero para que no cree usted que solamente usted lo pueden estafar, a mí también me han estafado. Y yo tengo el Espíritu Santo, mi esposa sabe que así es. Pero es que así aprendí uno para no dejarse uno llevar de que vengan aquí muy con palabras lisonjas, como que mire, necesito ayuda y que estoy necesitado y usted me puede ayudar. Uno primero tiene que ver, bueno, ¿quién eres tú? Bueno, pero hay mucho que hablar de eso. Solamente les digo que hasta a mí me han estafado, no cree que si, como dice Jesucristo, del árbol verde hacen leña, imagínense del seco. Pero ahí Dios les da discernimiento. Bueno, sigamos adelante. Bueno, ya hemos hablado de toda esta gente que aparentemente son hijos de Dios, pero convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y son en realidad pura vanidad y es gente que solo saca provecho a los demás. Pero gracias a Dios que todavía hay iglesias, hombres y mujeres, que sí predican la sana doctrina. Todavía en este mundo hay iglesias que todavía temen a Dios, los pastores, los ministros y hombres y mujeres de congregaciones que todavía son temerosos de Dios. Así es que no crea que en las congregaciones hay pura gente mala ni pura gente buena, hay de todo. Pero entre las congregaciones hay gente que sí es honesta, hay gente que sí ama a Dios y hay gente que sí quiere agradar a Dios, pero a veces los engañan. Entonces, lo que debemos de hacer es, cada uno de nosotros, dar buen testimonio, tanto los servidores como los que están llegando, para que seamos una iglesia que dé ejemplo, una iglesia de sana doctrina. Y mientras se predique la sana doctrina aquí, aunque muchos no caminen bien, pero poco a poquito uno se va enderezando. Porque poco a poquito nos damos cuenta, estamos mal. No cree usted que cuando yo llegué a la iglesia yo llegué bien derecho, yo llegué bien torcido. Pero gracias a Dios, ahí Dios me está enderezando ya. Entonces este es un procedimiento para todos. Pero aquí lo bueno es recibir la palabra de Dios. Eso es lo bueno, recibir la doctrina, la palabra de Dios, que es lo que nos ayuda a caminar bien delante de Dios. Entonces, sí hay iglesias y hay ministros,
hay hombres y hay mujeres que todavía predican la sana doctrina, y esa iglesia es la que va a ser levantada. Por eso Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que camine bien, porque cuando venga este mundo sí va a hallar una iglesia, pero van a ser pocos. Todos los que caminan en temor a Dios, en santidad, purificándose cada día, viviendo con temor de Dios. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Entonces, esa es la iglesia que va a ser levantada. Y si hay, y esperemos que cada uno de nosotros aquí presentes, seamos la iglesia que Dios viene a buscar. Vamos a la enseñanza, la doctrina que Jesucristo enseñó, la verdadera, porque ahorita estamos hablando de falsas, los falsos, ya hasta ahorita, pero ahora vamos a hablar de los verdaderos, de la sana doctrina que Jesucristo vino a enseñar, que es la que nosotros enseñamos, y así como yo y muchos ministros que todavía enseñan la sana doctrina, que aún en las redes sociales usted puede escucharlos, pero son escasos. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 31 y 32. Porque cuando Jesucristo vino, se admiraban de su doctrina, porque Él sí predicaba la sana doctrina, Él es Dios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por eso se admiraban de la doctrina de Jesús, porque Él hablaba con autoridad. ¿Qué es la autoridad? La verdad de Dios. Cuando nosotros hablamos, cuando yo hablo aquí la palabra de Dios, yo lo hablo con autoridad porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, no porque sea mía, sino porque es de Dios. Por eso yo con autoridad hablo lo que la Biblia dice. Y así Jesucristo hablaba con autoridad porque Él era el Hijo de Dios y Él hablaba lo que el Padre le decía que dijera. Entonces, esa es la doctrina buena. La buena doctrina es que hablamos la palabra que ya está escrita con autoridad, porque esta palabra tiene autoridad. Esta palabra de Dios dice que Dios te sana. Yo solamente digo, el Señor te sana. Es la palabra de Dios, no es la mía. Y esa palabra tiene autoridad para sanarte. La palabra dice, Dios te liberta. En su palabra, yo digo, Dios te liberta porque así dice su palabra, no porque yo digo, la palabra de Dios dice. Y así es la palabra de Dios la que tiene autoridad, no nosotros. Nosotros solamente exponemos la palabra. Esa es la verdadera, la sana doctrina, la que está en la Biblia. Y Jesucristo vino a traer la sana doctrina, por eso se admiraban, porque lo que Él decía se cumplía. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, versículo 27, hablando de Jesús. Marcos 1, 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Se admiraban de la doctrina de Jesús, porque lo que Él decía, los demonios aún obedecían lo que Él decía, porque Él expulsaba a los demonios y le obedecían. Era la palabra de Dios por medio de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y así nosotros también, cuando expulsamos demonios, no somos nosotros, es la palabra de Dios. Por eso el diablo tiene que respetar cuando está en una persona y tú le dices, sale en el nombre de Jesús, no eres tú, es la palabra que estás mencionando. Nosotros no somos nada. En una ocasión estaba una hermana endemoniada en un lugar que fuimos a visitar y me quiso entrar temor porque esa mujer se me quedaba viendo con unos ojos de rabia, como diciéndome, te quiero destruir. Pero yo sabía que era el demonio que estaba allí. Y yo agarré valor, dije, bueno, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y yo le dije, en el nombre de Jesús tú sales de esta mujer. Y rápidamente se manifestó y salió. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, que ya está escrita. Así cada uno de nosotros tenemos autoridad cuando nosotros predicamos, enseñamos la palabra, la ponemos por obra. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios la que hace efecto. Por eso usted puede expulsar demonios, orar por enfermos, van a sanar conforme a la palabra de Dios. No porque nosotros decimos, nosotros no somos nadie, no tenemos ningún poder, el poder lo tiene Dios, su palabra. Y se cumple cuando tú dices, así dice el Señor. Es su palabra. Así es que con autoridad Jesucristo predicaba y enseñaba y por eso le creían. Vamos ahora a Juan 7, del 16 al 18 y luego vamos a ir a otras citas más para ir terminando. Juan 7, del 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjese, aún Jesucristo decía, esta no es mi doctrina, sino es la doctrina de mi Padre.
Por eso nosotros, la doctrina que traemos nosotros es la doctrina de Jesucristo. Dice el otro versículo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo no buscaba su propia gloria, él siempre glorificaba al Padre. Él decía, lo que yo hago, lo hago porque el Padre me dice que lo haga. Lo que yo digo es porque el Padre me dice que lo diga. Y dice que el que no le da la gloria al Padre, su propia gloria desea. Por eso nosotros cuando hacemos algo, decimos gloria a Dios. A veces te puede decir, oh, usted es un siervo de Dios. No, gloria a Dios, porque yo no soy nadie. Porque a veces quieren exaltar al hombre, creyendo que el hombre hace las cosas, y uno tiene que decir, no, dale la gloria a Dios. Nunca nosotros nos debemos vanagloriar, porque entonces le estamos quitando la autoridad a Dios, la gloria a Dios. Y eso es un problema que muchas personas en realidad después caen, porque ya creen que son ellos, ya no creen que es Dios. Ya dicen, es la unción que Dios me ha dado, es la unción que yo tengo, y como yo soy el preferido, Dios me usa a mí. Pero ya no le dan la gloria a Dios. Y ese es un peligro para una persona. Ahí es donde dice en la Biblia que el que se enaltece, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enaltece. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, de que siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Jesucristo mismo le daba la gloria al Padre. Así nosotros también tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que Dios haga. Si te usa en milagros, en sanidades, en profecía, en música, en canto, en lo que sea, siempre dale la gloria a Dios, porque todo viene de Dios. Todos los dones vienen de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Así es que no debemos de gloriarnos nosotros, porque entonces estamos mal. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Hechos 2, 41 y 42. El 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto fue cuando el apóstol Pedro predicó el mensaje. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la iglesia primitiva. Había comunión entre ellos, pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles fue la doctrina que Jesucristo les dejó. Acuérdense que Jesucristo les dijo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, empezando por Jerusalén, por Samaria y a los confines de la tierra. Entonces, la doctrina de los apóstoles era la doctrina que Jesucristo les dejó. La autoridad, dice, yo les doy autoridad para que ustedes vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, sanen leprosos. Lo que yo tengo, yo se los doy. Pero ellos tienen que darle la gloria a Dios. Ellos hacían todo, milagros, señales, pero siempre le daban la gloria a Dios. Por eso Dios los usaba. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesucristo que Él les dejó antes de ascender al cielo. Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos que antes eran esclavos del pecado, esclavos de la maldad, pero como obedecieron al evangelio y a la doctrina que se les enseñó, ahora son siervos de la justicia. Porque estos aprendieron, se les enseñó la sana doctrina y dejaron el pecado. Cuando tú tienes sana doctrina, vas a dejar el pecado. Cuando tú estás en una iglesia de sana doctrina, poco a poquito el pecado va a ir desapareciendo de tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te está limpiando con tu palabra constantemente, con su palabra constantemente. Mientras tú escuchas palabra de Dios, Dios te va limpiando de tus pecados, de las maldades que hay en nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando. Antes eran injustos, vivían en esclavitud, pero ahora cuando obedecieron a la verdad y a la doctrina que les enseñamos, ahora ustedes son libertados
y vinieron a ser siervos de la justicia, de tal manera que ya son otros, son nuevas criaturas, ya no son los mismos pecadores que eran antes allá afuera, sino que ahora vinieron a ser hijos de Dios y siervos para que anuncien las verdades de Dios. Y así cada uno de nosotros, Dios nos transforma, Dios nos limpia para que después nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios y que otros crean en el Evangelio, el verdadero. Amén. Vamos ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ya vamos culminando. 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice aquí que estén firmes a los tesalonicenses en la doctrina que habéis aprendido. Así también nos enseña que estemos firmes en el Evangelio, en la doctrina sana de Dios. Así como los tesalonicenses, el apóstol Pablo les encargaba que estén firmes, así también a nosotros Dios nos dice, estemos firmes en esta doctrina. No nos movamos ni a derecha ni a izquierda. En lo que hemos creído, sigamos creyendo. Que te mandan un video, que una enseñanza, que mire, que aquí dice que esto y lo otro, que Jesucristo, que quién sabe qué, que no sé qué tanto. No creáis. Cree lo que ya has aprendido. Las doctrinas que hemos aprendido desde un principio. No te dejes llevar por filosofías, por huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, que otros enseñan por ahí, porque te van a desviar de la verdad. Y al rato vas a creer hasta los marcianos, que es que vienen de Dios y en realidad son demonios. Entonces no podemos nosotros dejarnos llevar por cosas que alguien por ahí anda hablando. Todo está en la palabra y todo tiene que pesarse en la palabra para poder nosotros creerla. Vamos ahora a 1 Timoteo 6, del 3 al 5. 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 5. Y ya después otra cita más y de ahí terminamos. Del 3 al 5 dice el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conforme al Evangelio, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay personas que, como dice este versículo, toman la piedad, toman el Evangelio como fuente de ganancia. Solamente quieren enriquecerse ellos por causa del Evangelio, pero en realidad no les importan las almas. No les importa si las personas reciben o no reciben, a ellos lo que les importa es que haya dinero. Por eso hay algunos que hasta exigen los diezmos, porque les conviene que la gente, que la iglesia se llene, porque cuando una iglesia está llena, hay dinero, hay finanzas, hay diezmos, hay ofrendas, y claro, ellos están contentos. Pero no es porque les interese el Evangelio, sino porque se están haciendo ricos, son ávaros. Entonces, tiene uno que ver los frutos de las personas. Los frutos son los que dicen cómo es esa persona, aunque hable muy bonito. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por personas que tengan grandes congregaciones, sino vamos a ver qué es lo que se está predicando en esas congregaciones, qué es lo que se está enseñando. Y hay iglesias que son bien motivadoras, que solamente porque son motivadoras la gente se congrega porque les gusta cómo motivan, pero aunque estén caminando mal. Lo importante es los frutos de las personas que dirigen una iglesia. Eso es lo importante. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios está aquí y se expone, pero las personas que enseñan tenemos que ver cómo caminan. ¿Cuál es su testimonio? De lo contrario, a veces solamente son fraudulentos y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos por último a 2 Timoteo 3:10 y ahí vamos a terminar. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Es el último versículo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina.
Y en la doctrina estaba la conducta de Pablo. Dice conducta. En otras palabras, yo te he enseñado bien, te he enseñado buena doctrina, pero tú has visto mi conducta. Yo no anduve sacándoles el dinero por ahí a las congregaciones. Yo no andaba haciendo fraudes. Yo no andaba engañando. Yo me conducía bien, es lo que le está diciendo ahí, conducta. Propósito, ¿cuál era el propósito? Llenar el evangelio en esos lugares, de que la gente conociera el verdadero evangelio. Ese era el propósito de Pablo. Dice que llenó el evangelio toda esa región de Asia. Lo llenó, que ya no había lugar donde no hubiera ido a predicar. Ese era el propósito de Pablo, ir por todo lugar y predicar el evangelio a toda criatura, como dijo Jesucristo. Y la fe, él nunca dejó de creer en Cristo. Él siempre tuvo la fe de que lo que él estaba haciendo era por amor a Dios y porque Dios lo había salvado, por Jesucristo. Longanimidad es una palabra que no se escucha mucho, pero yo la busqué en el diccionario. Longanimidad quiere decir constante en las adversidades. O sea que le está diciendo, tú sabes cómo me conduzco yo, tú sabes cómo me he conducido, mi conducta, tú la conoces, y el propósito y la fe que siempre he tenido, y longanimidad, que siempre las adversidades no me han parado. Aún en las adversidades he permanecido firme. Eso es lo que le está diciendo. Me han venido adversidades, me han venido de todo, pero tú sabes que yo no he parado de predicar el evangelio y tú tienes que seguir esta doctrina que yo te dejo. Y el amor es por lo que estamos nosotros predicando en realidad, por amor a las almas, por amor a los demás, por amor a Dios, por amor a todo lo que nosotros hacemos. Primeramente, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer por amor. No por ganancia, no para que me paguen, no para hacerme rico, sino por amor a Dios y a las almas. Y por último dice ahí la paciencia. Dice, tú sabes que yo he tenido paciencia. He tenido paciencia en todo. Y esa paciencia la tenemos que tener todos también. Aunque nos vaya mal en esta vida, aunque nos vaya mal en el evangelio, que las cosas vengan en contra nuestra, tenemos que tener paciencia. La paciencia es la que nos va a ayudar a llegar a la meta. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo dice a Timoteo en 2 de Timoteo, que corramos con paciencia esta carrera. Correr con paciencia es que no debemos de parar, no debemos de desesperarnos, tenemos que seguir confiando en Dios, aunque las cosas no vayan bien. Porque en este caminar no siempre nos va a ir bien. Y cuando no nos vaya bien las cosas, que vengan cosas adversas, tenemos que tener paciencia. Señor, tú sabes por qué estoy en este procedimiento, tú sabes por qué me está pasando esto, pero yo creo en ti, yo tengo fe en que voy a llegar a la meta y yo te pido que me ayudes a llegar hasta el final. Y el Señor lo va a hacer, porque Él va a estar con nosotros, digo, todos los días hasta el fin del mundo. Así es que es muy importante todo esto, hermano. Tengamos en cuenta todos estos versículos y el Señor estará con nosotros todos los días, sigue con nosotros. Él está aquí en los servicios, se va con nosotros para nuestros hogares, anda en el trabajo con nosotros, donde quiera que vamos, el Señor va con nosotros, porque Él está con nosotros día con día, noche tras noche. Él no nos ha desamparado. Así que seamos agradecidos, hermanos, y pongámonos de pie. Ese ha sido el mensaje y esperemos que el Señor nos siga hablando así como ahora, de que Él es el único Salvador. Jesucristo es el único que salva. No hay más doctrinas, solamente hay una que salva. Hay un Salvador y hay una sana doctrina, la que Jesucristo nos dejó y es la que predicamos en esta congregación. Y que el Señor nos ayude a todos los que enseñamos aquí, no solo a mí, sino a todos los que enseñamos, y oren por nosotros para que el Señor nos siga dando palabra para que esta doctrina sana nos lleve a la vida eterna en aquel día, cuando el Señor venga a levantar a su pueblo o cuando nos toque partir de este mundo, porque no tenemos la vida comprada y en cualquier momento el Señor nos lleva, pero tenemos que estar preparados y la sana doctrina nos ayuda a creer en Él plenamente, confiar en Él hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Incline su rostro, levante sus manos, cierre sus ojos, dele gracias a Dios allí donde está por su palabra, por su Espíritu Santo que nos ha hablado aquí en este mensaje, y adoremos a Dios
con este canto. Gracias, Señor. Tú mereces la gloria y la honra, Padre. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. El Espíritu de Dios está En este lugar, sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, sí, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Señor, necesitamos más de ti cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que podamos, Padre Santo, discernir, Señor amado, en qué tiempos estamos viviendo, Señor. Que no estemos dormidos como el mensaje del hermano Héctor el viernes, Señor amado, sino que despertemos del sueño, Señor. Porque tú vienes a levantar una iglesia, Señor, que esté despierta, Señor. Una iglesia que esté velando y orando, la que tú vienes a buscar, Señor. Que cuando tú vengas, Señor amado, estemos así, Señor, esperando tu venida, Señor. Y viviendo en santidad, Señor, preparados como la novia que tú vienes a buscar, limpia, sin mancha, sin arruga, con vestiduras, Señor, puras delante de ti, Señor. Que así nos mantengamos, Padre Santo, hasta que tú vengas, Señor. Porque estamos en este mundo, Padre, de maldad, de perversidad. Y sabemos que hay gente mala, Señor. Pero también sabemos que tú nos has dado, Señor, las herramientas, Señor. Tu palabra dice que seamos mansos y que tenemos también que tener, Señor amado, como dice tu palabra, Señor, que seamos, Señor, mansos como paloma, pero astutos como serpientes, Señor. Que podamos nosotros discernir dónde meternos, dónde ir, Señor, y a quién escuchar también, Señor amado, porque en las redes sociales también, Señor, escuchamos mucho que a lo mejor hay veces que no es tuyo, Señor. Danos discernimiento, Señor, de todas estas cosas, Señor, para poder nosotros, Señor, estar firmes, Señor, combatiendo, Señor, por la fe, como dice el apóstol Judas, Señor, por el evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre Santo, y que podamos, Señor, un día estar en tu presencia, Señor, por toda una eternidad, y que digamos, valió la pena el esfuerzo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guarda nuestros vehículos, que lleguemos con bien, Señor, y que nos des descanso en esta noche, el día de mañana, que nos levantemos fortalecidos para un nuevo día, Señor, para las labores que corresponden al día de mañana y a los días que siguen, que podamos, Señor amado, estar en tu presencia aún en el trabajo, Señor. Llévanos con bien, guárdanos, protégenos y que tú estés con nosotros hasta que regresemos a este lugar el miércoles y los demás días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles, los que puedan llegar a las 7:30. Adelante, Dios les bendiga.